Buenas noches. Es un gusto recibirlos para la primera palestra, la primera conferencia de la serie, El Plan de Salvación. Yo quiero invitarle a ponerse de rodillas o donde estás, a cerrar los ojos, porque vamos a hablar en ese momento con nuestro Dios a través de una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú has revelado para nosotros la forma como podemos ser salvos. Y pedimos, Señor, que tú nos impresiones en esa noche. Tú prepares el corazón de los que nos estén asistiendo y también que tu palabra pueda venir directamente del trono de gracia a través de mí para transmitirla. Y que en ese momento tengamos la certidumbre de que estamos en un encuentro contigo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo saludo a los queridos amigos que dedicaron su tiempo para asistir a la serie sobre el maravilloso plan de salvación. Es un tema siempre actual, principalmente en los periodos de crisis, en los momentos de probación, de dificultad. Millares de personas sinceras hacen la misma pregunta que el carcelero de Filipos hizo a Pablo: ¿qué debo hacer para salvarme? La Biblia tiene una respuesta para esa pregunta y vamos a descubrirla en esa serie que está empezando ahora. Para que puedan crecer en la gracia, en el conocimiento de Cristo, es indispensable que mediten mucho acerca de los grandes temas de la redención. Y es eso que vamos a hacer en esta serie. Vamos a meditar en los grandes asuntos de la redención. El primer de los grandes asuntos de la redención es el pecado. ¿Por qué? Porque solo hay salvación para quien es pecador. La idea que tenemos de pecado determina más o menos nuestra idea de salvación. Errar, por lo tanto, cuanto a la comprensión de la doctrina del pecado, significa también errar en la comprensión de la doctrina de la salvación. Entonces es muy importante hablar sobre el pecado, pero no es algo fácil, porque el pecado es un asunto impopular. Actualmente muchos predicadores populares se niegan a hablar sobre el pecado, pero esa actitud no es correcta. Cristo, por ejemplo, predicaba constantemente contra el pecado. Él reprendía el pecado. Los apóstoles también. En verdad, la obra del Espíritu Santo está relacionada con el pecado. Una de las grandes tareas del Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 16:8, es convencer a los hombres del pecado. Mira lo que dice ese texto importante. La alma necesita primeramente ser convencida del pecado, antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. La salvación implica un viaje en el que varios pasos deben ser tomados. ¿Quién da el primer paso para mi salvación? ¿Soy yo mismo? No, es el Espíritu Santo. Él me convence del pecado. Él me revela que yo soy un pecador. Ese es el primer paso. Entonces yo percibo que yo soy tan indigno, tan pecador, que yo no puedo hacer nada para salvarme. Entonces el Espíritu Santo me conduce ¿a quién? A Jesús. Hoy día vamos a abordar 4 puntos o 4 aspectos del pecado. Primero, el pecado es alienación. Segundo, el pecado es rebelión. Tercero, el pecado es esclavitud. Y cuarto, el pecado es destrucción. Qué cosa terrible es el pecado, ¿no? En primer lugar, el pecado es alienación. Vamos a leer Isaías 59, verso 2.
Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Yo les invito a transportarnos para el jardín del Edén. Todo estaba perfecto, todo era bonito, pero el más bello de todo era el relacionamiento entre el hombre y Dios. Dios visitaba a Adán y Eva todos los días. Pasaba el sábado con ellos. Ellos charlaban sobre asuntos diferentes. En fin, había armonía, había felicidad, todo iba bien. Eso me hace acordar de la armonía que existe en una familia feliz. Es tan bueno cuando nos entendemos bien entre los cónyuges con los hijos. Pero a veces alguna cosa sale mal. Yo tengo hijos, ¿no? Y yo observo a mis hijos. Los pequeños siempre son más auténticos. Todavía no aprendieron a disimular. Cuando ellos hacen alguna cosa errada, yo percibo, me doy cuenta rápidamente. Porque la mirada de ellos es diferente. Ellos quieren estar lejos de mí porque saben que hicieron algo malo. Eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. La Biblia no dice cuánto tiempo Adán y Eva convivieron con Dios en el Edén, pero en el día en que ellos hicieron algo malo, las cosas cambiaron. Ellos no más se sintieron a gusto en la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando el Señor vino, ellos se escondieron. El relacionamiento se rompió. Y ese es el primer aspecto del pecado. El pecado produjo un rompimiento en la relación tan bella que existía entre el Creador y la criatura. La armonía desapareció. El hombre se separó de Dios. Él perdió el gusto de estar con Dios. Y ese es el estado natural de todos los hombres hasta hoy día. Somos alienados, sin Dios en el mundo, como nos dice en Efesios 2, verso 12. El arroyo contaminado representa el alma que está separada de Dios. El pecado solamente nos separa de Dios, no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Y aquí hay un círculo vicioso. El pecado nos separó de Dios, pero Él también nos impide de volver para Él. Eso es un ciclo maligno que nos encarcela. Por nosotros mismos es imposible salir de ese círculo. Por eso es necesario que un agente externo nos libere. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 14, 23, última parte. Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí hay una definición de lo que es pecado. La fe es el vínculo que une el hombre al agente externo. ¿Quién es el agente externo? Es Cristo. Entonces, sin fe no hay relacionamiento con Cristo. Y lo que no proviene de un relacionamiento con Cristo es pecado. Interesante, ¿no? Morris Benden es un autor adventista, ya es fallecido. Él dijo lo siguiente: usted no necesita hacer cosas malas para ser un individuo malo. Usted no necesita hacer cosas terribles para ser un pecador. Lo que usted necesita es hacer obras separadas de Cristo. Entonces usted será una persona mala. Usted puede inclusive profetizar, puede expulsar demonios, puede realizar obras maravillosas, pero Jesús dice que hay un problema aquí. Si no nos relacionamos con Él, si yo no le conozco, si usted no conoce a Jesús, aquí está el peligro, aquí está el problema. Entonces vamos a llegar a una simple definición de pecado. Pecado es vivir una vida separada de Jesús. Y no hace diferencia si es una vida de buenas obras o de malas obras. Un joven fue a estudiar teología en una prestigiosa universidad. Cuando volvió de allá, él dijo: yo tuve los mejores profesores del mundo.
Ellos eran eruditos, especializados en el Antiguo Testamento. Ellos iban a todas partes del mundo dando charlas sobre la Biblia. Ellos preparaban monografías, tesis para convencer a las personas. Ellos conocían la Biblia detrás para delante, pero todos ellos eran ateos. Es increíble, ¿no? Esos eruditos conocían la Biblia, pero desconocían el Señor de la Biblia. Aparentemente ellos no hacían cosas malas, pero en verdad todo aquello que ellos hacían era pecado, porque ellos estaban alienados de Dios. Usted puede conocer su Biblia, usted puede tener capacidad de argumentar teología, usted puede conocer las doctrinas, pero si usted pierde el Señor de la Biblia, que es Jesús, usted está en pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que caracteriza el pecado? Es una vida separada de Dios. Hay aquí un punto muy interesante. La causa inicial de todos los pecados es la alienación de Dios. Si usted está en comunión con Jesús, usted no peca. Entonces el primer punto el punto básico es la alienación de Dios. A partir de ahí en adelante, es que surgen las otras consecuencias. Por ejemplo, cuando el hombre se separó de Dios, él también se alienó de su próximo, incluyendo a su propia familia. Hay un autor que se llama George Knight, él hizo un chiste. Él hizo una pregunta. ¿Ustedes ya vieron una pareja perfecta que nunca se ha desentendido? Y él mismo lo contesta. Yo nunca vi, pero yo imagino que Adán y Eva formaban una pareja perfecta antes del pecado. Imaginen la armonía de una familia sin pecado. Todo ciertamente iría a ser muy bueno. La relación entre los cónyuges era excelente. Adán y Eva se entendían muy bien, pero vino el pecado. Y en el mismo día en que Adán comió del fruto prohibido, él puso la culpa del pecado en Eva. Y él dijo, Señor, es la mujer que tú hiciste. Ella me dio el fruto y yo comí. Ya no era más el amor de mi vida, Eva, mi cariño, ya no era eso. Era la mujer que tú hiciste. Y fue ahí que empezaron los desentendimientos entre las personas. El pecado alienó el ser humano de la creación de Dios. Las personas pasaron a desentenderse. También desapareció la armonía entre el hombre y la naturaleza. Los animales se tornaron peligrosos. Las plantas venenosas empezaron a salir de la tierra. Ustedes saben cuál es la verdadera causa del desequilibrio ecológico. Es el pecado. El pecado trajo alienación en todos los aspectos. El pecado rompió la armonía de la creación de Dios en el planeta Tierra. Pero ¿cómo todo eso empezó? Ya vimos que el pecado es alienación, pero el pecado también es rebelión. Yo creo que todos acá ya escucharon la historia de Eva, que estaba paseando sola por el jardín del Edén, cuando se aproximó del árbol del fruto prohibido, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, y ella vio un ser allá. ¿Quién ella vio? Una serpiente muy bella que hablaba y que la convenció a comer del fruto, y ella comió. Y después llevó para su esposo Adán, que también comió, mismo sabiendo del riesgo. Estaba apasionado, ¿no? Él comió también. Ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? Los niños conocen bien la historia. Hay otros detalles, pero básicamente la historia es esta. No es una historia común, es la historia real de cómo el pecado entró en el mundo. Dios creó el hombre para vivir eternamente, pero bajo una condición de obediencia. Obediencia en apenas un punto, pero ese punto significaba mucho. Ese punto era todo. Dios tenía un relacionamiento muy fuerte con Adán y Eva. Y él dijo, no coma del fruto.
pero Adán lo comió. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Una rebelión. Santiago 4:17 dice, por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Adán sabía lo que no debería hacer, pero él decidió desobedecer. Él decidió no someterse a Dios. Él creyó que podría controlar a sí mismo. Él quiso asumir el lugar de Dios. Y es común que nosotros asociemos el pecado a aquellas cosas terribles como asesinato, como fornicación, como robo. Y es verdad que esas son acciones gravísimas, pero el pecado de Adán no tiene nada que ver con eso. El pecado de Adán fue mucho más simple, pero muy serio. Adán simplemente no confió en Dios. Él no creyó en Dios. Él dudó de Dios. En la fruta no había nada venenoso. Y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazo de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. El pecado original, el pecado que da origen a los demás, es un abuso de confianza. El primer pecado fue un problema entre el hombre y Dios. La Biblia nos revela que el pecado empezó con algo muy simple, pero en verdad el primer pecado fue el más serio. Jesús dijo que el Espíritu Santo ha venido para convencer el mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Ese está en Juan 16:8. ¿Por qué del pecado? El verso 9 contesta, del pecado porque no creen en mí. Jesús no dijo del pecado porque ellos son homicidas, son adúlteros, son mentirosos, no. Él simplemente dijo, el Espíritu Santo va a hacer un trabajo muy importante. Él va a revelar a todas las personas, mismo a los ladrones, a los homicidas, que ellos son pecadores porque no creen en Jesús. Ese es el pecado más serio, más terrible, es no creer en Jesús. Entonces, ¿cuál es el paso más importante para que usted pueda vencer el pecado? Es creer en Jesús. Jesús dijo muchas veces que el que cree tiene la vida eterna. Existen más de 50 textos en la Biblia que afirman que el que cree tiene la vida eterna. Entonces, ¿quién va a morir? ¿Quién va a ser destruido? Juan 3:18 dice, el que no cree ya está condenado. ¿Por qué el pecado es algo tan terrible? Porque él es cometido contra Dios. Él trae una desconfianza en relación a nuestro Creador. Y de ese pecado inicial vienen muchos otros pecados que nosotros llamamos de transgresiones. Vamos a leer lo que dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No es mucho común, pero a veces la Biblia da definiciones. Por ejemplo, la Biblia define lo que es fe en Hebreos 11:1. La Biblia define lo que es pecado, sí, acabamos de leerlo. Todos conocemos 1 Juan 3:4. El pecado siempre involucra una infracción, una transgresión de la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Es la norma divina que rige el universo. Es la transcripción del carácter de Dios. Es el código determinado por Dios para regir el relacionamiento entre Él y nosotros. Pero el relacionamiento se rompió y el hombre se rebeló contra Dios. Entonces él transgride la ley. La rebelión toma una forma
y ella es expresada en una infracción, y esa infracción se llama pecado. Entonces la transgresión, la infracción es una expresión de la rebelión. Pero cuando pensamos en transgresión, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Los hechos, las acciones. ¿Saben por qué? Porque nuestra comprensión es condicionada por el modo como funcionan las leyes humanas. Las leyes humanas solo se aplican a los hechos, a las acciones, o sea, aquel que es exteriorizado. Las motivaciones, las intenciones, los pensamientos no son alcanzados por la ley humana. Pero miren lo que Jesús dijo, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Sabe? Aquel hermano de la iglesia que te incomoda tanto, que te provoca un sentimiento de odio tan grande, pero usted se contiene, ¿no? Y usted nunca habló una palabra en contra de él, pero en su corazón tú deseas el mal para él. Bueno, delante de Dios tú eres culpado de homicidio, porque en el corazón tú te iraste contra tu prójimo. Jesús también dijo en Mateo 5:27 que si un hombre mira a una mujer de modo impuro, ya cometió adulterio. Entonces la ley de Dios alcanza los secretos más íntimos, las intenciones más íntimas. Ya vimos que el pecado es alienación, el pecado es rebelión, pero el pecado también es esclavitud. Vamos a leer lo que dice la Biblia en 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. La libertad es un valor socialmente muy apreciado, ¿no? Pero en la vida espiritual la libertad solamente existe en el momento de escoger quién será su Señor. Josué dijo en su libro, capítulo 24, verso 30, escogeos hoy a quien sirváis. Romanos 6:16, ¿no sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Es interesante, ¿no? Usted tiene libertad para escoger a quién usted va a servir, pero después que usted escoge, usted es un esclavo. Y a nadie le gusta ser llamado de esclavo, ¿no? Pero la Biblia dice que el pecador es un esclavo. Jesús una vez estaba hablando en público, y eso está en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Él dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en la audiencia de Jesús habían algunos fariseos, y los fariseos se ofendieron. En el verso 33 respondieron a Jesús, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegaréis a ser libres? Entonces Jesús les contestó, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Adán y Eva hicieron una decisión. Ellos decidieron no servir a Dios. Ellos se tornaron esclavos del mal. Mira lo que dice la pluma inspirada. Pero por la desobediencia, sus facultades del hombre se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir al poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial.
Entonces, más que hechos visibles, el pecado revela una corrupción que está en nuestro interior. Es una corrupción profunda. Los hechos que cometemos son manifestaciones exteriores de una enfermedad invisible. Son los síntomas de una enfermedad moral. Por naturaleza, nosotros somos moralmente enfermos, somos esclavos. Pero vamos a ver en esta serie que Jesús puede cambiar nuestra naturaleza. Ya vimos que el pecado es alienación, el pecado es rebelión, el pecado es esclavitud, pero por fin el pecado es destrucción. La Biblia dice en Proverbios 8:36, pero el que me pierde se hace daño a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es un texto muy fuerte, pero también un texto muy mal interpretado. Algunos pueden entender que Dios acá está haciendo una amenaza, ¿no? Y realmente hay situaciones en que Dios determina la destrucción. Son casos en que la situación ya no tiene más solución. Pero la destrucción es un acto extraño para Dios. El texto no habla sobre la destrucción que Dios puede hacer, no. Él habla sobre la consecuencia natural del pecado. ¿Cuál es la consecuencia natural del pecado? La encontramos en la Biblia. Romanos 6:20. Claro que un cordero que simbolizaba a Jesús ha muerto en su lugar de ellos, pero ellos mismos perdieron la vida eterna en aquel día. Y sus años de vida se transformaron en un prenuncio de la muerte que ciertamente vendría. Y así es nuestra vida hasta hoy día. Nosotros ya del día en que nacemos estamos viviendo un prenuncio de la muerte que ciertamente vendrá. Y Adán y Eva, en los años en que vivieron, ellos vieron las consecuencias de su pecado. Vieron la maldad, la violencia, vieron la destrucción, vieron la muerte. Pero antes de llegar a la muerte, que es el resultado final, el pecado ocasiona la destrucción de todo lo que es bueno. Primero el pecado destruye los buenos principios, los valores. Después destruye los buenos hábitos. Y por fin el pecado genera la muerte. Leemos en Santiago 1, 14 y 15. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego la baja pasión, después de haber concebido, da luz al pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. El pecado es algo destructivo. Y nosotros vamos a verlo exactamente la forma como él destruye hasta causar la muerte en la historia de un hombre del pasado. Un hombre que se llamaba Acán. Esa historia está en el libro de Josué, capítulo 7. Acán y todo el pueblo de Israel fueron prohibidos por el Señor de tomar el patrimonio, cualquier bien que encontrasen en la ciudad de Jericó. Pero en el verso 21 de Josué capítulo 7, dice que Acán vio un manto babilónico muy bello, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso. Y él los codició. Entonces, en primer lugar, Acán vio el manto babilónico, vio la plata, vio el oro y dijo, ¡ay, qué cosa bella! Él las codició. Yo sé que eso no es correcto, pero yo quiero para mí. Y después él hurtó los objetos para sí propio. O sea, él consumó el pecado. Pero las cosas no acabaron ahí, porque Acán tenía que esconder los objetos hurtados. Entonces él los llevó para su casa y escondió en la tierra bajo su tienda. Y su esposa y sus hijos vieron.
Ellos sabían que su papá no podía hacer aquello, pero ellos aceptaron y así tornaronse partícipes del pecado. El pecado de Acán se hizo una maldición para su familia. Cada vez que ellos entraban en la casa y se acordaban que las cosas robadas estaban allí. Y Acán es un símbolo del pecador impenitente, porque el pecado invadió su vida, quitó su paz, contaminó su casa, corrompió a su familia. Él tuvo oportunidades para arrepentirse, pero las dejó pasar. Y por fin la Biblia cuenta que Acán, su mujer y sus hijos fueron llevados para afuera y fueron apedreados. Y todo lo que él tenía fue quemado en delante de los hijos de Israel. Estimados amigos, hoy día hablamos que todos ustedes y yo también somos pecadores. En verdad la Biblia lo dice. Pero ¿cómo podemos ser vencedores? ¿Cómo podemos obtener la victoria? Yo me acuerdo de una predicación de Spurgeon con el siguiente título: Una grande salvación para un grande pecador. Qué bello, ¿no? El predicador habló sobre el texto de 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nunca negó que era un gran pecador, pero él sabía que tenía un gran Salvador. El problema es que yo soy un pecador, pero la buena noticia es que existe salvación para mí. En 1 de Juan capítulo 1 verso 9, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, Cristo nos perdona en ese mismo momento. Y no solamente eso, Él nos purifica, nos regenera, nos renueva. El pecado trae consecuencias terribles. Quizá usted ya tenga sufrido el castigo del pecado. El pecado trae consecuencias terribles, ¿no? Quizá usted ya tenga sufrido el castigo del pecado y usted sabe que Él destruye, que Él causa la muerte, que Él hiere. Pero usted no necesita tener miedo, porque cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, la punición del pecado es suspendida. Yo espero que todos nosotros alcancemos grandes victorias, victorias reales sobre el pecado a través de Jesús. Ese es mi deseo y mi oración. Amén. Agradezco a Dios por tu audiencia. Tuvimos dos problemas en la señal de internet. Hoy en día, en esa época de confinamiento, muchas personas están usando la internet al mismo tiempo. Pero agradecemos porque usted continuó hasta el final de ese programa. Y yo espero que el Señor te bendiga, que a través de esta serie del plan de salvación tú puedes conocer un poco, aprender un poco la voluntad de Dios para tu vida. Yo también quiero aprender la voluntad de Dios para mi vida en ese momento en que estamos en nuestras casas, confinados, que podamos dedicar más nuestra vida al Señor. Vamos en ese momento a ponernos de rodillas, o entonces por favor cierre sus ojos porque vamos a hablar con Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque hemos podido escuchar tu palabra en esa noche. Enséñanos a honrar tu palabra, que a través de tu palabra podamos conocer tu deseo para nosotros.
el deseo de que seamos salvos. Quita de nosotros, Señor, el gusto por el pecado. Envía tu Santo Espíritu para convencernos de que somos pecadores, para convencernos de la malignidad extrema del pecado. Pero al mismo tiempo, condúcenos a Jesús, el que puede perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Que tengamos esa experiencia, Señor, esa experiencia libertadora de reconocer nuestra malignidad, pero estar en los brazos de Jesús. Bendícenos en ese momento de crisis, que sea la oportunidad para que nos acerquemos más a ti. Te pedimos esas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.